Puede sentarse y si tiene sus copias de las escrituras pueden ir a Génesis 20. Génesis 20. Si estaban esperando que después de Sodoma y Gomorra, una buena noticia que ahora no vamos a estar hablando del pecado, ahora vamos a estar hablando del pecado de un justo que es Abraham. En el otro texto era acerca de una tierra llena de pecado. Y a veces, sí, qué malos son ellos. Pero ahora vamos a hablar más acerca de nosotros. Más acerca de nuestra tendencia de caernos siendo justos en pecados. Y cómo esos pecados a veces son más dominantes en nuestras vidas que queremos a veces confesar. Entonces, con eso en mente, pongan atención a la lectura que es Génesis 20. Vamos a leer todo el capítulo. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres un hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Y me mataron por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara, su mujer. Y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, a veces llegar a estos textos son difíciles porque tenemos que enfrentar con nuestros propios pecados. Que el pecado dominante que cada uno de nosotros tenemos
que puede ser diferentes tipos de pecados, a veces viene y sale, y viene y sale, y viene y sale. Oh Dios, en medio de eso, en ver nuestros pecados, nuestra falta de habilidad a veces para matar a nuestros pecados, háganos ver a Cristo. Háganos ver que nuestra esperanza está basada en un Dios que siempre es fiel, que siempre va a cumplir su palabra, que nuestros ojos sí pueden ver nuestros pecados, que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, que podemos tener convicción de nuestros pecados, pero que eso nos lleva a la cruz, a esperanza en Cristo, que tú has hecho todo para que nuestros pecados, si somos creyentes, pueden ser perdonados. Oh Dios, hemos llegado para escuchar de tu palabra. Enséñanos ahora para que podamos glorificar a tu nombre. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ha sucedido en su vida que cosas han pasado en su vida que han sido difíciles. Y por las providencias de Dios han sido tan difíciles que usted puede decir, uy, nunca jamás voy a hacer eso porque no quiero caer en lo mismo. O no quiero esa sensación nuevamente. Es una idea de nosotros a veces pensamos que nosotros podemos llegar a un punto que hay cosas que hemos graduado de esa tentación que está en nosotros. Y en este texto tenemos a Abraham, un hombre hace unos capítulos que con los de Egipto, con el faraón en ese tiempo, cayó en este mismo pecado. Y pensamos, hay algunos que dicen, entonces esto es el mismo solo con diferente gente. No, no lo es. Es una manera del Espíritu Santo nos ayuda, que está ayudándonos a entender que nosotros somos gente lleno de la tendencia de olvidar las promesas de Dios. Y tener temor o miedo de las situaciones o lo que está sucediendo alrededor de nosotros, en vez de tener nuestros ojos puestos en nuestro Dios. Nosotros tenemos un perrito que se llama Lucía o Lulu y tenemos algo para su cuello que nosotros usamos porque a ella le gusta escarbar en el jardín. Y tiene un lugar a donde a ella le gusta escarbar. Y cada vez que salimos y ponemos esa cosa, tiene electricidad esa cosa. He probado, es un poquito chocante. Eso es, para probar si funciona. Y ella no le gusta. Y lo pongo y lo hace la electricidad y ella se va. Y pienso que con eso, el siguiente vez que salgo, ella no va a estar escarbando. Y a veces me siento bastante como Lulu con mi pecado. Que Dios me ha mostrado que hay peligro en mi pecado. Que hay consecuencias con mi pecado. Pero soy alguien lleno de olvidar esa sensación. Y es exactamente lo que tenemos aquí con Abraham. Abraham está en la misma situación. Nuevamente está en una situación donde él está mudándose, dice versículo 1, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negev y estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y al llegar allá, él empieza a decir, ok, tenemos que decir lo que siempre decimos. Sos mi hermana. Y eso es la primera cosa que debemos ver. Punto número 1 es el pecado. El pecado. Y en el texto podemos ver el pecado en versículo 2. Dice, Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Puede ser que solo es 3 palabras. Puede ser que parece algo muy light. Pero es pecado. A veces nosotros luchamos con esta realidad en nuestras vidas. No queremos llamar nuestros pecados pecados. Queremos jugar con la palabra de lo que son. Pero la Confesión de Fe de Westminster en sus catecismos dice ¿qué es el pecado? En número 14. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces, en cualquier manera que nosotros transgresemos la ley, si es grande o pequeña, el pecado es falta de conformidad con la ley
de Dios. Entonces, lo que él hace aquí, en solo decir, es mi hermana, es que peca. Él empieza a mentir acerca de quién es su hermana. Entonces, es algo que él tenía, dice en el texto 13, ellos tenían como un acuerdo. En versículo 13 dice, esto es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entre los dos han tomado la decisión de mentir. Es premeditado. Ya saben que es una mentira. Ya saben que no deben hacerlo. A veces nosotros podemos pensar que parejas juntos no pecan. Es uno peca del otro. Pero pueden ponerse de acuerdo y pecar juntos en el proceso. Y eso es lo que están haciendo. Es con pensamientos, están pensando en cómo pueden mentir. Pero, ¿cuál otro pecado tenemos aquí en el texto? En la idea de él diciendo, es mi hermana. Si ustedes vean atrás, a capítulo 12, versículo 3. Dios había dado la promesa de seguridad a Abraham. Recuerda la palabra en 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es una promesa ¿de qué? De protección. Abraham está llegando a Gerar, a Abimelech, y ahí debe tener esa promesa presente. Tiene la palabra de Dios que ha dicho a él, hey, yo voy a maldecir a ellos que maldigan. Y también voy a bendecir a ellos que te bendigan. Pero es Dios haciéndolo. Pero el otro pecado que podemos ver aquí en su mentira es incredulidad, porque ha olvidado la promesa de Dios. Ha olvidado que Dios siempre va a ser fiel con él. Y nosotros podemos decir, Abraham, qué lento sos. Pero debemos confesar que nosotros tenemos la misma cosa. Como dice un pastor, la doctrina que tenemos a veces no está influenciando cómo estamos viviendo diariamente. ¿Cuántas veces decimos, Dios es bueno? Pero cuando algo malo sucede es como, ¿Dios todavía es bueno? O Dios es soberano, pero llego a mi oficina y tengo miedo de todo lo que va a pasar en el día. O voy al doctor y es como, pero si sale cáncer, Dios es soberano, Dios es bueno. A veces nosotros luchamos en la misma cosa, que no hemos hecho el proceso de hacer masaje de las promesas de Dios a nuestros corazones. Para que cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos que nosotros no tenemos la respuesta, que podemos encontrar consuelo y confianza, no en que la cosa se mejora, pero en Dios. ¿En quién es nuestro Dios? Eso es lo que sucede normalmente en nuestras vidas. Eso es lo que sucede en mi vida. Cuando estoy luchando con cosas, personalmente, en relaciones, aquí viviendo en Tegucigalpa, en trabajo, en cada área. A veces mi doctrina que tengo aquí en el púlpito, a veces no es mi doctrina que está influenciando mi manera de pensar el jueves por la mañana. Porque pienso como Abraham, depende de mí. La doctrina dice que Dios está en control, pero depende de mí para que Él tenga ese control. No. Es que Dios está mostrando otra vez que Abraham se ha olvidado. Y la pregunta sería para nosotros, ¿cuándo estamos olvidando las promesas de Dios? Diariamente. Cuando están castigando a sus niños otra vez y piensa que no va a funcionar, pero Dios ha dicho ciertas promesas. Cuando ha estado orando por algo, o cuando tiene temor de su prójimo o sus opiniones sobre usted.
¿O tiene temor que le va a despedir? ¿O tiene temor que alguien le va a rechazar? ¿O tiene temor que alguien no te cae bien a alguien o usted no cae bien a alguien? Cuando tiene problemas en su matrimonio. Cuando tiene problemas con sus padres. O puede ser algo tan básico. Cuando sale y la llanta está ponchada. Y está ya tarde para llegar a su oficina. Y es una providencia difícil. Y usted dice, no, si mi esposa no hubiera parqueado a este carro allá, no hubiera ponchado la llanta allá. No. Mi teología, mi doctrina, que mi Dios es bueno y soberano y trabajando por mi bien, debe ser algo que está haciendo el proceso de masajear, eso es difícil, ponerlo ahí adentro de mis músculos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Es decir que a veces queremos pensar, Rudy dijo eso a mí hace poco, a veces la lucha no es cuando los momentos son buenos, es cuando los momentos son difíciles. Es la prueba que causa estas cosas. Abraham está llegando a Gerar, viendo a Abimelech y es como, ¿ahora qué? Ya tengo que poner en práctica lo que he confesado. Mire, este hombre que estaba ahí sobre Sodoma y Gomorra diciendo, Dios, si hay gente que conocen a ti. Y ahora entrando a Gerar, parece que ni él sabe quién es este Dios y su poder. Pero debemos confesar que no es solo Abraham. A veces pensamos lo mismo en nuestras pruebas. Olvidamos la doctrina en nuestra vida diaria. Y no estamos usándolo a causar que nosotros cambiamos cómo pensamos acerca de nuestras providencias. Entonces eso es el pecado que veamos, el pecado en el texto. Y vamos a hablar más de cómo él sigue en este pecado en un momento. Pero la segunda cosa que debemos ver es la protección de Dios. La protección de Dios. Eso es punto 2, protección de Dios. Versículo 3 nos dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, ¿tú eres hombre muerto? Nadie quiere ese tipo de sueño, creo. Que Dios llegue y dice, primera palabra, sos un hombre muerto. Ay no, es como, ¿qué voy a hacer? Dios me ha dicho que voy a morir. Obviamente todos vamos a morir. Pero ¿por cuál razón? Por la de la mujer que has tomado, pues Dios está involucrándose en la situación, mostrando que Él es parte de esto. Y es interesante cómo Dios lo hace en el proceso de proteger a Abraham. Porque dice, versículo 4, pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruyas a una nación aunque sea inocente. No me dijo él mismo, es mi hermana. Entonces Abimelech está casi diciendo, mire, yo estoy inocente. Yo no he hecho nada. Casi lo que sucede cuando ustedes encuentran a sus niños haciendo algo y uno es como, es él, no fui yo, no fui yo. Es responsabilidad de alguien más. Abimelech es pecador. Abimelech puede ser porque agarró a ella la intención. Podemos pensar que no es que en el texto, es interesante que en este texto no dice que ella es bella. En el otro texto dice que es bella. Pero la idea es, puede ser que no es por una razón que él la vio y era como voy a sacarlo, pero por hacer un acuerdo entre Abraham y Abimelech, porque Abraham ya es alguien fuerte, tiene bastante riqueza. Entonces si pueden hacer un pacto, le ayuda a él tener más fuerza. A Abimelech, puede ser que eso fue la razón. Pero él tenía intención a agarrar a ella. Entonces, eso es la razón por lo cual. Pero él dice, soy inocente. Pero mire lo que dice Dios en el texto. En versículo 5, él habla de su integridad. Y versículo 6 es el centro de esta plática entre Abimelech y Dios. Y dice, entonces Dios le dijo en el sueño, sí,
yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Esto es algo muy importante, familia. Porque Dios está diciendo que su pecado en este contexto hubiera sido agarrar a otra mujer, es pecar contra el hombre. Si yo hago adulterio y agarro la mujer de alguien más, es un pecado directo a ese hombre. Pero Dios está diciendo, no. Yo te he guardado para que no pecas contra mí. Es Dios diciendo su pecado, sí, va a tener consecuencias sobre su prójimo, pero primeramente es contra él, es contra Dios, es contra quién es él y quién está frenando a este hombre de hacerlo. Dios, es Dios no dejando que él sea lo peor que puede ser. Y eso debe causarnos a nosotros mismos pensar que nosotros no somos los peores que podemos ser. Dios siempre está jalándonos para atrás, no dejándonos caer en todos los pecados que ya están en nuestros corazones, ya están en nuestras mentes. Y a veces cuando veamos el mundo y todo lo que hay malo sucediendo, esto es con Dios no dejando a todos hacer todo lo que quieren. ¿Piensa en eso? Debe causarnos pensar, podemos ser bastante peor. Bastante peor. Y esto nos muestra que Dios está mostrando su soberanía sobre toda esta situación. Y podemos confesar aquí cuando Él dice, no, yo no he hecho todas estas cosas. Y Dios responde, yo sé que en la eternidad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Que nosotros podemos cambiar eso en una oración para nosotros mismos. Oh Dios, guárdame de pecar contra ti. Guárdame de mí mismo. Guárdame en cada área de mi vida a donde estoy pecando. Guárdame de mi tendencia de querer pecar y agarrar mi pecado y amar a mi pecado. Mire cómo Dios está mostrando protección sobre Abraham. Mire, otra vez, Abraham está mintiendo y Dios está mostrando protección. Mire. Usted está tratando de hacer su propia cosa, pero yo estoy mostrándome fiel. Yo estoy guardándote. Yo voy a ser fiel a mi promesa. Es su protección. Es Él mostrando su protección en este proceso. Y vamos a mencionar un poquito más de eso en un momento. Pero tercero, debemos ver las excusas de Abraham. Las excusas de Abraham. Veamos que en versículo 8, Abimelech ya está enojado. A tener este sueño, llegue a Abraham, dice a todos los demás de su casa, y llegue y dice, ¿qué has hecho? Y eso es algo que debemos aprender aquí. Eso es el mundo regañando a los justos. El mundo, un no creyente diciendo, ¿cómo te pones a creer que va a actuar así? Es una muestra de la ley natural y la idea que las escrituras ya están escritas, la ley está escrita en el corazón de cualquier hombre. Ellos saben lo que es correcto y incorrecto. Porque Él dice, ¿cómo puede ponernos en esta situación? Él dice en versículo 9 al final, traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande. Él sabe que esta idea de adulterio es algo grave. Entonces está regañando a Abraham. Solo una palabra de ánimo para nosotros. Hay razones en nuestras vidas por lo cual el mundo puede regañarnos. Que nuestros vecinos vean y ellos dicen que son creyentes. Y ellos dicen que viven así. Mire, veamos a ellos saliendo a la iglesia mañana y noche, todos los domingos. Pero mire cómo viven el miércoles.
que tienen evidencia de traer contra nosotros. No estoy diciendo que debemos ser perfectos. Vamos a caer en pecado. Pero estamos listos para confesarlo, para decir yo he pecado. Él llega y está poniendo estas cosas, pero a veces nosotros somos más parecidos a Abraham que esa tendencia de confesar nuestros pecados. Mire lo que Abraham hace. Mire, él dice, ¿qué has hecho? Esas fueron sus palabras últimas en versículo 10. ¿Qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham está listo. Tiene sus 3 excusas. ¿Cuál es la primera excusa que él tiene? Versículo 11. Porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces es que ustedes no aman a Dios, son mala gente y somos Sodoma y Gomorra y por eso yo mentí. Es casi decir, cuando yo voy a la alcaldía, es que yo sé que esta gente son corruptos. Entonces, no estoy diciendo que son corruptos, pero podemos pensarlo. Y a veces esta gente es así, entonces yo voy a mentir. O yo voy a usar mis habilidades para mover la cosa. La excusa es porque vos sos problemático. Yo tengo derecho de no hacer eso o hacer lo que yo quiero hacer. Pero la ley de Dios no cambia. Yo tengo que hacer lo correcto, aunque no me conviene. Entonces, él está tirando responsabilidad sobre Abimelech y su gente. Ustedes son el problema. Y después, él dice en versículo 12, además, en realidad, es mi hermana. Sí, media mentira, full mentira. Es decir, en cierto sentido, el texto dice, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Entonces, técnicamente no es técnicamente sí es mi hermana. Entonces, jugando con la línea, jugando con la idea de decir, no es un full mentira. Es exactamente a veces lo que veamos en niños cuando lleguen para decir historias acerca de su hermano o hermana. Nos da la mitad de la información. Eso es Proverbios, ¿va? Proverbios dice a uno y su historia se mira correcta hasta que el otro venga y da el resto. Y aquí es la idea. Él quiere jugar con esa idea que nadie va a saber. Es que técnicamente estoy dando la verdad, es mi hermana. Pero es por su propio bien, para protegerse, por olvidar que Dios es el Dios que está en control de la situación. Es incredulidad. Y la tercera razón que él da, que es peor de todo, 13 dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre y yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Es que Dios me ha hecho un hombre errante que está viviendo por tiendas. Es culpa de Dios también, porque yo tengo que ir a lugares donde voy a enfrentar problemas. Entonces, es culpa de Dios que estoy en esta situación. Entonces, para cubrirme la espalda, yo voy a mentir. Y tenía este acuerdo. Entonces, ¿quién está no mencionado como culpable en toda esa parte? Él mismo. Abraham. Abraham no está diciendo, el único lugar a donde Abraham no quiere ver es el espejo. Él quiere decir, mire todos estos, pero no quiere decir, esto inicia en mi corazón. El problema es yo. Este pecado es un pecado dominante en la vida de Abraham. ¿Cómo podemos verlo como dominante? Podemos decir que él ya ha hecho esto, ya está haciéndolo. En capítulo 26, su hijo lo va a hacer también. Entonces es algo que está en la familia. Y se va a seguir hasta que los hermanos mintiendo a su propio papá sobre matar a uno de sus hermanos. Este pecado no es como un pecado que puede agarrar y tener mantenido solo en él. No está teniendo consecuencias sobre toda su familia. Entonces, él no quiere ver a él mismo.
Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? El problema es ellos. ¿Cuántas veces he sentado con parejas y he escuchado, el problema es mi esposa? El problema es mi esposo. Si él o ella no hubiera hecho, yo no lo habría hecho. O es culpa de mi hermano o mi hermana. Es culpa de mi vecino. Es culpa de las providencias en mi vida. Es culpa de mi trabajo. Es culpa de las cosas que han sucedido en mi vida. Y nosotros queremos echar culpa sobre algo y no reconocer que nuestros pecados son nuestros. A veces en esta cultura, la cantidad de veces que he escuchado es que ellos lo hacen también. Eso es full excusa. No importa si alguien más quiebra la ley. Ellos son adulterios, entonces yo puedo ser uno también. ¿No? O ellos son mentirosos, entonces yo puedo mentir también. O ellos no honran a sus padres y madres, entonces yo tampoco tengo que hacerlo. No. La idea es que nosotros debemos ver aquí que este pecado de él ha sido algo profundo en él. Y debemos verlo en nuestras propias vidas. No sé si ustedes cuando van a la playa y vea cuando usted ha hecho como un torre o algo, construido algo, y el agua empieza a pegar y empieza a hacer como sacarlo poco a poco. Y a veces en el agua saliendo va a hacer canales en la harina. Y usted puede ver que esas cosas se profundizan poco a poco. Y todo el agua va por allá, a esos canales. Como sucede con ríos. Cuando usted empieza en una montaña, los ríos siempre buscan y van más profundo, más profundo, más profundo. Eso es lo mismo con nuestros pecados dominantes. Puede ser que son diferentes en cada persona y en cada familia. Pero cuando oportunidad para pecar viene, cae en eso, en el mismo lugar. Porque puede ser que hace unos capítulos Abraham dijo, jamás voy a mentir. ¿Cómo vamos, Abraham? O puede ser que es vos diciendo, no voy a ver esas páginas hoy en la noche. O no voy a echar mi voz o añadir mi voz a esos chismes. O puede ser que no voy a hablar mal de los líderes sobre mí. O puede ser que no voy a caer en esa mentira otra vez. Pero cuando la oportunidad viene, a veces estamos como he llegado aquí otra vez. Aquí estoy, agarrado nuevamente. Y nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. Que cuando lo veamos debemos arrepentirnos de eso. De reconocerlo. Y de correr. Pero vienen. Y pueden ser que son patrones que han estado en nuestra vida por años. Niños, si tienen la tendencia de mentir, no deben pensar que cuando tienen 30 van a dejar de mentir. No, solo va a perfeccionar sus mentiras. O si tiene la tendencia de guardar resentimiento contra alguien, cuando le hablan mal o no te da el respeto que usted piensa que merece, que su enojo está allá. Que debemos estudiar nuestro pecado en un sentido para odiarlo y rechazarlo. Familia, yo les dije que esto es algo al inicio que es difícil, porque tiene que ver con nosotros. El pecado es algo, Rudy había dicho antes de su oración, es algo que debe causarnos anhelar por el cielo.
porque no quiero seguir luchando con ello. Pero ¿qué haremos en esta vida cuando veamos esas cosas? No voy a hacerlo y caemos en lo mismo. Es correr hacia Cristo porque Él es fiel. Y eso es la última cosa que quiero que nosotros veamos rapidito. Versículo 14 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y lo dio. 15, le dio a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y está mostrando que está vindicada. Pero en el texto nos muestra que Dios mismo había hablado con Abraham acerca de la idea o habló con Abimelech acerca de la idea de Abraham siendo profeta. Que Abraham va a orar por ellos. Entonces Abraham está provisto como una gracia para Abimelech. Como él había hecho para Sodoma y Gomorra, ahora él está pidiendo cosas para Abimelech. Y mire la gracia que Dios tiene y la fidelidad en un sentido en este hombre tan imperfecto. Mire que Abraham es el profeta, pero es imperfecto. Acaba de mentir, pero todavía Dios usando un medio quebrado por su propia gloria. Pero mire cómo funciona. Abraham oró en versículo 17. Abraham oró y Dios sanó a Abimelech. Dios ha dado gracia a Abimelech a través de este profeta. Y me siento que esto es un pequeño desvío, pero es importante que nosotros lo veamos. Nosotros no somos como Abraham, como profetas. Pero padres en su propia casa, ustedes actúan como profetas en su casa. Especialmente hombres. Deben interceder por su esposa y por sus niños. Es parte de su trabajo en la casa. Y la idea es que debe ser algo que nosotros hacemos principalmente para el bien espiritual de nuestros niños. Y nuestras esposas, debemos orar por ellos. Y que no sean solo oraciones que se van a buenas universidades, que no, nada malo sucede en su vida. No, estamos pidiendo que ellos son esclavos a Cristo. Eso es lo que queremos. Como profetas. Hombres, ¿están haciendo eso en su casa? Orando por sus niños. Madres, si no hay hombre en su casa, ¿están haciendo eso en su casa? Pero la última cosa que quiero que ustedes vean es que el Señor está protegiendo su promesa. Mire en versículo 18 o 17 al final y 18 dice, Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, en esa protección que Dios estaba dando, Él estaba cuidando su promesa. Él estaba cuidando la idea que viene en capítulo 21. Isaac. ¿Quién es Isaac? La promesa de Dios es una muestra de Dios cumpliendo su palabra. Entonces en el texto dice que Dios cerró matriz en toda la casa por causa de Sara. Es a mostrar que ni Abimelech ni Abraham podía destruir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque él está mostrando que Sara no puede ser embarazada por Abimelech. Porque vamos a ver que la promesa viene a través de Abraham. Es una protección de Dios sobre su promesa. Es su fidelidad en todo el proceso. Abraham está tratando de hacer su propia cosa y él no puede destruir la promesa. Abimelech está tomando la mujer de él y él tiene sus planes, pero Dios no está dejando. Es Dios actuando para cumplir su promesa. El enfoque es Dios.
Dios diciendo, yo voy a completar lo que yo había dicho que yo voy a hacer. Y estaba escuchando un pastor que, pensando en Abraham, puede ser que oró sobre este pueblo y de un solo, las mujeres de esa casa empiezan a estar embarazadas. Pero piensa en Abraham, ¿cuánto tiempo ha estado orando por Sara? Y nada. ¿Cómo Dios funciona en sus providencias? Un solo oración y ya están sanadas. Y años de esperar para esta promesa estar cumplida. Pero es una muestra de la providencia y soberanía de Dios en el proceso. Él cumpliendo la promesa y que puede ser que causó a Abraham decir, si Dios me escuchó para este Abimelech y su casa, puede ser que me escuchan nuevamente orando por Sara. En capítulo 21 inicia, entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho. Dios lo hizo. Dios mostró su gracia. Dios entró nuevamente. El enfoque es Dios. Y para nosotros, a este lado de la cruz, tenemos esa promesa en la cruz. Que Dios mostró que Él estaba listo para cumplir la palabra. Que Él viene de nuevo. Que nosotros, si Él iba a hacer todo esto en este texto para proteger su promesa, lo va a cumplir su promesa en nosotros y con su iglesia por toda la eternidad. El enfoque es Dios. Véalo. Confiese sus pecados y corre a Él, que es suficiente. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Oh Dios, ayúdanos a ver que nosotros tenemos ciertas raíces de pecados en nuestros corazones que son bien profundos. A veces no queremos confesar que como perros que regresen a su vómito, nosotros somos lo mismo con nuestros pecados. Pero Dios, gracias por Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad para llegar delante de ti, correr hacia ti y encontrar consuelo en el Dios que cumplió su promesa en Cristo. Oh Dios, ayúdanos a encontrar nuestra única esperanza en ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.